Hola muchachos, buenas tardes, reciban un cordial saludo. El día de hoy, conforme a lo acordado, les comparto unos pequeños comentarios o reflexiones acerca de los dos temas que tenemos para el día de hoy de acuerdo a nuestro temario. Antes de ello, pues recordamos que la clase anterior a esta, antes del parcial, vimos a Hobbes, vimos el egoísmo psicológico y vimos cómo el miedo es un instrumento de control social. Ahora bien, el día de hoy nos compete ver dos autores de corte distinto a los de Hobbes y Maquiavelo, que fue lo que vimos en la última clase, y estos autores son Locke y Rousseau. Antes de abordarlos quiero hacer una salvedad y es la siguiente. Por lo general yo explico estos temas junto con Kant, pero pues teniendo en cuenta la situación actual no me parece prudente llenarlos del tema. Por eso la próxima semana vamos a ver a Kant. Les pido por favor que vean las lecturas de Kant ahorita cuando tengamos la sesión virtual en la cual aclaremos dudas. Si tienen dudas de Kant, por favor háganmelo saber. Y digamos que por ahora es importante tener eso, ¿listo? ¿Qué sucede con Locke y con Rousseau? Locke, digamos, en las clases que yo explico este tema, por lo general me lo relacionen con la idea del pensamiento liberal. Y sí, la verdad es que Locke es uno de los pioneros del pensamiento liberal, más específicamente del pensamiento liberal inglés. En la lectura guía que teníamos se muestra su papel político activo en el Partido Liberal Inglés, en contra del Partido Conservador, digamos que toda la influencia que generó ello. ¿Qué sucede con Locke? Locke, al igual que Rousseau y que Hobbes, es un autor que parte de la idea del contrato social. En Hobbes vimos que la idea del contrato social es una especie de acuerdo que hacen las personas para, digamos, remitir o trasladar su poder a un soberano y de esta manera evitar que las personas se maten unas a otras, porque como lo vimos, Hobbes tiene la idea de que el hombre es un lobo para el hombre. Sobre el particular hicimos discusiones y digamos que es una postura teórica válida. Locke también es contractual, pero Locke no parte de ese egoísmo como el de Hobbes, ese egoísmo psicológico, sino el de Locke es completamente distinto. Locke define el estado de naturaleza como un estado de perfecta libertad en el cual todos los hombres se encuentran en igualdad entre los demás y en una, digamos, libertad absoluta. Esto permite que los hombres se puedan apropiar de las cosas que necesitan. Sin embargo, el Estado nace para garantizar un derecho que, como lo vimos en Hobbes, es digamos también la cúspide y es la propiedad. Para Locke la propiedad también es un derecho natural. El hombre se apropia, digamos, de cosas básicas que necesita y eso es un principio moral básico en Locke. En tal sentido, así se fundamenta la teoría contractualista de Locke, en el hecho de que sea necesario crear un orden para garantizar, digamos, ese derecho natural, pero eso no implica que sin la ausencia de ese orden el derecho natural no se respetase. Lo que implica es que va a haber un momento en que la sociedad va a ser tan grande que es necesario que haya orden. Pero si ustedes ven, la fundamentación es completamente distinta a la de Hobbes. Ahora bien, ¿qué sucede con ello? Esto nos trae otro tema y es el tema del consenso o de por qué es necesario el gobierno. Para Locke el gobierno es importante porque el gobierno garantiza el orden. Y el gobierno más que todo, digamos, garantiza las libertades y que las personas puedan, digamos, obrar de manera libre. En tal sentido también es importante tener en cuenta, digamos, que su discurso va en contra del absolutismo, es decir, el Estado o el gobernante o el soberano tiene un límite, el límite se encuentra en los derechos de los gobernados, a las personas a las que gobierna. Por ejemplo, en Hobbes no hay ningún límite, nosotros lo discutimos, en Hobbes es muy difícil encontrar un límite, pero en Locke no, en Locke sí hay un límite. Y Locke también habla de la división de poderes y de la secularización del Estado. Ahora bien, ¿qué sucede, por ejemplo, con la ética o con la teoría ética de Hobbes? De Locke, perdón. Para Locke, la ética es importante en la medida en que el Estado debe ser tolerante. Locke era protestante, sin embargo, en la lectura bien lo explicitaba, este tipo de tolerancia es una tolerancia cuestionable. Porque Locke
él mismo señalaba que a los ateos no había que tolerarlos, solamente a las, digamos, creencias que se desprenden de un cristianismo, sean bien protestantes o ortodoxas, por así decirlo. En esta óptica tampoco a otras personas, digamos, judías habría que tolerarlas, entonces es una tolerancia un poco cuestionable. Como pueden ver, esta teoría ética es una teoría bastante política, que digamos que se relaciona con la obra de Locke. Piensen, por ejemplo, en sus escritos sobre tolerancia o sobre el ensayo sobre el gobierno civil. Digamos que acá empezamos a encontrar esos postulados del liberalismo y de la libertad. Y pues digamos que es una teoría ética corta. Esa es la postura ética del señor John Locke. Ahora pasamos al señor Jean Jacques Rousseau, o en algunas traducciones de textos de Rousseau lo han llamado Juan Jacobo Rousseau. Digamos que sobre Rousseau hay mucho más conocimiento que sobre la obra de Locke, en la medida en que Rousseau es relacionado directamente con la Revolución Francesa. Locke también tuvo que ver con la Revolución Inglesa, más específicamente la Revolución que pone límites al monarca. En la lectura señalaban que después de eso se consagra como soberano en Inglaterra Guillermo de Orange. Locke tuvo que ver en eso. Rousseau no vive la Revolución Francesa, pero sí escribe para ella. Entonces, digamos que en Rousseau hay muchas obras importantes. Tal vez su obra más famosa es El Contrato Social. Digamos que en el contrato social pues está toda su idea de la tesis contractual, pero digamos que ir antes de ello es principal tener en cuenta una cosa. En Rousseau hay una distinción, al igual que con Locke, respecto a las ideas de Hobbes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Rousseau y Locke también son contractualistas, para Rousseau el hombre no es malo por naturaleza, el hombre es bueno, solo que la sociedad lo corrompe. Digamos que esto es conocido como la inocencia romántica o propia del romanticismo. Recuerden que Rousseau es suizo, Rousseau nace en Ginebra, pero él fallece en Francia. Esto es bastante relevante porque para el señor Rousseau es importante cómo la sociedad se conforma. Entonces, si las sociedades se están conformando por medio de un contrato social, lo que importa acá es lo que, digamos, ahorita en teoría constitucional se conoce como el consenso. Palabras más, palabras menos, que algunos los llaman la voluntad general. Y eso lleva al hecho de que haya un gobernante el cual sea elegido por consenso y no por otras cuestiones, como por ejemplo lo diría Hobbes, por una cuestión divina, o otros autores, digamos, de corte absolutista. Para Rousseau, el gobernante tiene límites y digamos que él también se centra en la teoría del mito del buen salvaje. Ahora bien, por ejemplo, en cuanto a cuestiones de teoría política, él decía que la desigualdad nace a partir de la propiedad privada y define la historia de la desigualdad básicamente en 4 etapas en un escrito que se llama así, que está reseñado en la lectura guía. Primero, enuncia que hay un estado de naturaleza donde el salvaje vive aislado de los demás hombres. Piensen en los primeros hombres que no tenían contacto con sus congéneres. Después la segunda etapa sería que se empiezan a formar pequeñas sociedades y ahí empiezan a haber familias y tribus y empiezan a haber esa distorsión. Después hay en lo que él llama una aparece la propiedad privada y aparece lo que él denomina un contrato forzado, y ahí se da una lucha entre clases. Los ricos quieren dominar a los pobres. Y finalmente se da lo que él llama el verdadero contrato, el cual, digamos que partiría de la voluntad general y habrían límites al gobernante. ¿Qué sucede? Que hasta el momento esta teoría de Rousseau es muy política y de ética no nos está diciendo nada. Hay un libro de Rousseau dedicado a la educación, en la cual hay unos postulados éticos muy curiosos. Ese libro se llama El Emilio. Realmente es un texto muy, muy curioso por lo siguiente. Así como en Locke podemos encontrar una distopía en la medida en que Locke señalaba que el Estado debía ser tolerante, pero no con todos, porque como él mismo rechazaba a los ateos. En Rousseau sucede algo muy curioso, y es que Rousseau escribe un libro sobre cómo educar hijos, sabiendo que él tuvo 5 hijos y a sus 5 hijos los dejó en un orfanato. Rousseau nunca crió a sus hijos.
Entonces digamos que esto también es bastante contradictorio en las ideas, digamos que en el postulado de Rousseau. Escribe cómo criar o educar hijos o jóvenes, pero nunca lo hizo. Básicamente el libro de Rousseau sobre el Emilio de la educación estriba en una serie de etapas. Él divide al niño en las siguientes etapas. En la primera etapa, que él llama la lactancia, que va de 0 a 2 años, lo importante es que el niño esté sano. Después viene la segunda etapa que va de los 12 a los 15 años, digamos que sobre los 2 a los 2 años lo único que dice es que al niño no hay que limitarlo, hay que dejarlo que él experimente, obviamente indicándole que es bueno o no, pero que él mismo experimente y que se dé cuenta. Esa es como la idea de la que va Rousseau. De los 12 a los 15 años, él dice que igualmente que lo que sucede a los 2 a los 12, lo importante es que el niño adquiera esa curiosidad, que la educación sea divertida y que se permita al niño, digamos, mantener ese espíritu curioso. De ahí viene el tema de la educación negativa, en la medida en que lo importante es empezar a educar en la prudencia y no permitir que el niño recaiga en vicios. Después viene lo que él denomina la crisis de la pubertad, que se relaciona mucho con la educación de los 12 a los 15 y básicamente dice que se debe educar al niño para que limite sus pasiones, una visión muy platónica. E igualmente Rousseau rechazaba la educación catequética en la medida en que él decía o señalaba que no es necesario que el niño conozca a Dios para ser bueno. Acá hay una frase literal del Emilio que me permito leer: nuestras pasiones naturales son muy limitadas, ellas son instrumentos de nuestra libertad, tienden a conservarnos, todas aquellas que nos subyugan y nos destruyen vienen de otra procedencia, la naturaleza nos las ha dado, nos las da, nos las apropiamos en perjuicio suyo. Palabras más, palabras menos, controle sus pasiones. Después viene la etapa de la adultez y del matrimonio y de la educación de las mujeres. Él dice que cuando el niño es maduro y se ha educado en la razón, puede entrar a la religión. Ahora bien, ¿qué sucede? Que en esta etapa él dice básicamente el niño tiene que aprovechar el tiempo, el niño no tiene que ser individualista, digamos que tiene ese enfoque social, pero es bastante contradictorio porque así como él rechazaba a sus, mandaba a sus hijos a un orfanato, también en el Emilio dedica un capítulo a cómo debe ser la educación de las mujeres, porque el modelo de Rousseau es únicamente, digamos, dedicado a los hombres. Y es muy interesante analizar esto porque cuando uno mira como autores como Locke o Rousseau, uno encuentra que están mitificados y no se ve ninguna crítica a ellos, se ve como un mito de ellos, son los padres de la revolución, son liberales, son progresistas, pero no necesariamente eso es así. Entonces digamos que con Rousseau sucede eso, y él básicamente dice que las mujeres deben estar al servicio de los hombres y la mujer debe tener las siguientes características. En primer lugar, debe ser virtuosa, debe ser modesta, debe ser una buena ama de casa, debe ser buena esposa y debe siempre complacer a su esposo. Tal sentido que podemos concluir del modelo ético o de educación de Rousseau, que es un modelo constructivista en la medida en que centra la participación en el niño, que está educando para la libertad en la medida en que si al niño se le prohíba, sino se le va educando en que él mismo se autodetermine y que escoja por medio de la prudencia lo que es bueno o no. Pues hay un modelo de libertad y un modelo paternal en el cual se le dice a un niño no haga esto, no haga aquello, que es una visión machista y que es utópica porque podemos contrastar el mito del buen salvaje con lo que nosotros ya vimos que sucede, por ejemplo, en la novela o en la película El Señor de las Moscas. El mito del buen salvaje es bastante cuestionable y es de difícil aplicación. Entonces digamos que en estricto sentido estos son los postulados de Rousseau y de Locke. Igualmente en la sesión que vamos a tener en un rato podemos indagar en las dudas que lleguen a tener, podemos volver a explicarlos. En la sesión les explico cómo va a ser la dinámica de la próxima clase en la cual vamos a ver este señor, el señor Immanuel Kant, y quedo atento a las dudas que eventualmente lleguen a tener. Traté de hacer la sesión lo más concreta posible. Entonces muchachos, así quedamos y nos vemos en la noche. Gracias.